Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo. Seguimos estudiando, recuerda el libro de Mateo. Seguimos viendo lo que la palabra allí nos enseña. Y estamos en el capítulo 24. Hemos ya tenido 2 lecciones en el capítulo 24 y hemos tratado de darle más profundidad a este capítulo porque es sumamente importante lo que allí toca. Hay muchos puntos los cuales debemos nosotros revisar, analizar, y de esa manera entonces queremos en esta hora ir ya cerrando este capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos y vamos a tomar desde el versículo, en realidad 32 al 51, pero vamos a leer solamente el 35 al 44 para usarlo como base y luego iremos tocando todos los demás versículos. Mateo 24, versículo 35 al 44. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oremos al Señor. Amado Dios, oramos en esta hora y te damos gracias, primeramente, Señor, por esta palabra que hoy vamos a poder estudiar. Y te damos gracias, Señor, porque sé que a través de ella tú nos enseñarás y nos guiarás. Te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para poder entender. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender a cabalidad lo que tu palabra nos enseña y que podamos ser responsables, Señor, en ello. En el nombre de Jesús te pedimos que esa gracia divina tuya esté sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga y espero que me ponga mucha atención. Vamos a hablar hoy día y usar como título, por supuesto, el mundo no espera la venida de Cristo. El mundo no espera la venida de Cristo. Y esto es una realidad, porque nosotros los cristianos somos los que esperamos que el Señor aparezca. Lo que vemos en la Escritura, lo que vemos en la palabra del Señor, por supuesto, cuando miramos, encontramos ahí a nuestro Señor Jesucristo colocando la parábola de la higuera como una señal. La parábola de la higuera como una señal. En Mateo 24, versículos 32 al 34, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús quiere que sus palabras no pasen desapercibidas, o que mucho menos puedan quedar en el olvido. Por ello, el Señor entonces lo que hace es que presenta un ejemplo con el fin de dejar muy claro que todo lo que Él ha dicho realmente acontecerá. Entonces pone este ejemplo para marcar la realidad de lo que va a suceder. Sé que a veces cuando hablamos de palabras o decimos cosas se nos olvidan, pero cuando colocamos un ejemplo, ese ejemplo queda marcado allí. Si nos damos cuenta, el propósito de estas palabras primero es crear expectativa en cuanto al fin del mundo, en cuanto a lo que Jesús dice que va a acontecer. Y sobre todo, por supuesto, cuando nosotros analizamos, estamos hablando de su segunda venida. También vemos en estos versículos y entendemos que no hay nadie que pueda saber con exactitud el día, mucho menos la hora, donde ocurrirán estos eventos. Pero hay ciertas señales que los fieles, que los creyentes, que los hijos de Dios deberían observar con la expectativa del regreso del Señor. Entonces, entendemos que a través de las señales nosotros sabemos que pronto esto va a ocurrir. Ahora bien, esto lo hace, por supuesto, el Señor Jesús aquí a través de una parábola, y es la parábola de la higuera. La higuera es una planta muy popular en Israel. Así como los higos que produce, por supuesto, es un fruto comestible, entonces en Israel saben perfectamente lo que es la higuera. La higuera produce 2 frutos en el año. La primera cosecha vienen las brevas o higos tempranos, que así también se le llaman, maduran entre junio y principios de julio. Estamos hablando de Israel. La segunda cosecha, los higos tardíos, maduran en agosto. Ahora, tomando esta comparación, por supuesto, la higuera, cuando Jesús menciona de ella, Jesús dice que de la higuera debemos aprender, ya que ellos sabían y entendían que cuando esto sucedía, el verano estaba próximo, el verano estaba cerca. Cuando veían las ramas de la higuera que estaban tiernas y que ellas brotaban, por supuesto, las hojas, así nosotros entonces deberíamos también saber, por supuesto, que su segunda venida estaría cercana. Cuando viéramos, por supuesto, el cumplimiento de todo lo que Él ha estado hablando, de todo lo que Él ha estado diciendo. Por tanto, el propósito de esta parábola de la higuera era hacer entender a los discípulos que la observancia de las señales, el ver, el observar las señales, el analizar también las señales que Él había venido hablando, que Él había venido diciendo, darían un anuncio que su segunda venida estaba pronta para ocurrir. Y por ello entonces tenían que estar alertas y tenían que estar a la expectativa de que esto podría ocurrir en cualquier momento. No podemos decir, como dicen algunos, alguna oportunidad aparecerá. No, en realidad cuando vemos las señales de las cuales Jesús habla y vemos que se están cumpliendo, entonces decimos, esto está cerca para ocurrir. Va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay señales. En otras palabras, la parábola de la higuera tiene como propósito despertar en los discípulos de Jesús, en nosotros, una actitud de alerta, una actitud de alerta. O sea, debemos pensar que tarde o temprano el Señor Jesucristo aparecerá. Y la idea entonces es que nosotros estemos alerta, con expectativa, observando las señales para que no nos sorprenda aquel día. Por tanto, nosotros tenemos que vivir estando siempre preparados para ese momento, para ese suceso. La palabra que Jesús pronuncia o la frase que Jesús pronuncia también, que es muy importante, es
su palabra permanece para siempre. En Mateo 24, versículos 35 y 36 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí agrega, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. El cielo es inmensamente grande. Usted ha mirado el cielo, ¿no? Es inmensamente grande, lleno de constelaciones, grandes cuerpos celestes. Pero Él dice que todas esas cosas pueden pasar, que no van a permanecer, y las grandes hazañas del hombre, de alguna forma, sus filosofías, sus, no sé cómo llamarles, construcciones, edificaciones, todas esas cosas, por muy reales, por muy tremendas que sean, por muy fuertes que parezcan, pasarán. Todas las cosas pueden pasar. Pero Él dice que la palabra de Él permanece para siempre. Lo da a entender entonces como una solidez, una firmeza. Lo que Él dice se cumplirá. Lo que Él dice ocurrirá. Lo que Él dice será hecho. La palabra de Dios permanece para siempre. Recordemos algo: en el principio Dios creó todas las cosas por su palabra. Entonces no podemos dudar que Dios va a hacer todo eso que dice por la misma palabra. Si nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra, si creemos que Dios creó los animales, que Dios separó las aguas de la tierra, si creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces debemos creer lo que Él dice que va a ocurrir en este último tiempo. Entonces su palabra, que crea todas las cosas, su palabra que sostiene el universo entero, y con su palabra también Él juzgará y someterá a juicio a todas las naciones, a todos los seres humanos, a todas las cosas, y al mismo tiempo va a renovar lo creado para someterlo a todo su dominio. Hay muchas cosas que profundizar aquí, pero lógicamente no tenemos el tiempo para. Me encantaría hacer como dice, una cuarta lección de Mateo 24, pero vamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces vemos que el Señor con su palabra hace una nueva creación de nosotros. Y esto es una realidad. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Hay algún amén por ahí? Y con su palabra nos sostiene ante las dificultades del diario vivir, y por su palabra transforma nuestra vida en una vida totalmente diferente, una vida que tiene un propósito de Dios y más aún un propósito eterno. Él nos da por su palabra la salvación, y por su palabra nosotros somos regenerados y transformados. Entonces, aquí encontramos esta doble afirmación. En primer lugar, el Señor nos dice que todas sus palabras se cumplirán. Todas. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, allí encontramos a Dios hablando a través de Isaías. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, cada palabra que viene de la boca de Dios tiene una finalidad, un propósito, y se cumplirá a cabalidad. Lo segundo que Jesús nos afirma es que con respecto a cuándo ocurrirá la gran tribulación, la segunda venida o el arrebatamiento, nadie lo sabe, solo Dios. Solo Dios sabe cuándo ocurrirá todo esto. Ahora, entendamos esto: muchos a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos pasados, han tratado de establecer fechas en cuanto a cuándo vendrá el fin, cuándo sucederá el fin o cuándo ocurrirá el fin. Pero han fallado. Muchos lo han hecho. Hay muchos nombres, no voy a entrar en esos detalles, creo que usted sabe de algunos
que han dicho que en tal fecha, en tal momento, en el 1800 y tanto, hubieron muchos que hicieron eso, otros en siguientes años, pero nadie ha podido dar en el clavo, como dice alguien por allí. Todos han fallado. ¿Por qué? Porque solo Dios lo sabe. Y nadie puede saberlo porque Dios no se lo ha contado a nadie. O sea, pensemos en esto. Si Jesús dice que solo el Padre lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ¿quién puede aparecer diciendo que a mí me lo contó el Señor? Si no se lo dijo a su hijo, no espere que se lo diga a usted. Ahora, nadie tiene este conocimiento de cuándo sucederá exactamente esto. Ni siquiera los ángeles que están cerca del Señor mismo. Una de las cosas que también podemos destacar aquí son las señales. Y dice aquí el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 37 al 41, cuando habla de que será igual que en los días de Noé. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que nos enfoca el Señor? El Señor lo que está haciendo es afirmar que el día y la hora, primero, nadie lo sabe. Pero también es cierto que esto ocurrirá y por ello la iglesia debe estar alerta a todas las señales y esperar, por supuesto, la promesa del arrebatamiento o rapto de la iglesia para, primero, huir de este periodo de angustia que viene al mundo y segundo, para estar en presencia de Dios. Contrario, por supuesto, a la actitud de la iglesia debiera estar velando y debiera estar esperando el cumplimiento de estas profecías. El mundo no espera. El mundo no tiene nada que ver con esto y todas estas cosas las tomarán como nada y ellos estarán totalmente desprevenidos. Pero nosotros que conocemos la palabra y que sabemos lo que Dios ha dicho y sabemos también las señales que ocurrirán y que sucederán antes de estos sucesos, entonces nosotros tenemos que estar alertas porque sabemos que el tiempo es corto. Para dar un ejemplo, el Señor Jesús nos pone esta semejanza, ¿no? La actitud de una generación a la que tomó por sorpresa el diluvio, el juicio de Dios. Es decir, cuando vemos a esta generación de Noé que estaban haciendo todo lo normal que siempre hacían y les tomó por sorpresa. Recordemos también que Noé fue pregonero y Noé estuvo hablando acerca de lo que vendría, de lo que sucedería. También Dios le dio una orden que construyera un arca y Noé construyó el arca, y desde el momento en que Dios le dio la orden a Noé, más o menos pasaron 100 años en los cuales Noé comenzó seguramente a construir el arca. Debe haberse tardado esos 100 años, porque más o menos a la edad de 500 años Dios le habla a Noé que construya el arca y a la edad de 600 años entró en el arca. Por lo tanto, hay un lapso de unos 100 años. Y en esos 100 años, mientras Noé construía el arca, también le habló a la gente de lo que iba a suceder. ¿Y cuál era el punto? Que tenían que entrar al arca. Solo tenían que entrar al arca. Pero nadie quiso hacer caso. Y lamentablemente los pilló desprevenidos. O sea, lamentablemente ellos no se prepararon. Aquí se nos dice entonces que así como vivía la gente en los días de Noé, así estarán viviendo las personas cuando les sorprenda el día del Señor, como lo más normal del mundo. Si nos damos cuenta, la gente llevaba una vida normal, es decir, no estaban esperando absolutamente nada. Ellos realizaban sus actividades cotidianas de manera normal, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ese es el ejemplo que pone el Señor allí. La gente vive sin esperar el día
que iniciará, por supuesto, esa gran tribulación. Están enfocados en sus tareas cotidianas, en sus trabajos, comen, beben, trabajan, se casan, compran, venden, tienen sus proyectos, en fin, ya sea personales o también proyectos futuros, pero en ningún momento están esperando el regreso del Señor. Así está el mundo hoy. Y dice el Señor que así será aquel día en que la gran tribulación inicie. Usted sabe, y yo también sabemos, ¿no?, que la gran tribulación inicia cuando la iglesia se va. Ahora, nadie se lo esperará, ya que vendrá de repente, cuando menos lo imaginen, cuando menos lo esperen. Este día en donde comienzan los juicios sobre la tierra vendrá sobre ellos y todo iniciará con el rapto de la iglesia, es decir, la desaparición de miles de creyentes alrededor del mundo, lo cual provocará un gran caos y también un gran miedo. El rapto o arrebatamiento de la iglesia será un acontecimiento repentino, que la iglesia, por supuesto, está esperando. Para nosotros no será repentino. Esto puede ocurrir tarde o temprano, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día, y por ello la iglesia debe estar vigilando para que cuando esto se cumpla, por supuesto, nosotros no estemos desprevenidos. Pablo afirmó que los creyentes seríamos arrebatados al cielo. Me encanta esta cita a mí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es bueno marcarlo, ¿no? Jesús murió y resucitó. Entonces pone el ejemplo: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí se goza usted, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Por tanto, mira lo que dice Pablo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son palabras de aliento para nosotros. Cristo viene por nosotros. Así que cuando ande un poco mal, diga: Cristo viene por mí. Ahora, este evento es exclusivo para la iglesia. Parece que somos medio egoístas nosotros, pero Jesús lo planteó así. Es para los santos, es para los hijos de Dios. Y ocurrirá con el fin de librar a la iglesia de ese periodo de la gran tribulación, de los juicios que caerán sobre la tierra. Por tanto, hermano, es importante que nosotros los cristianos velemos y estemos listos. Estemos preparados para el día del Señor. O sea, para que no nos sorprenda y podamos salir de este mundo a través del arrebatamiento de la iglesia. Miremos otra cita importante que Pablo también menciona. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y yo digo amén, claro que sí. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, usted y yo estamos caminando en la luz de Dios. No estamos en tinieblas. Así que ese día no nos puede sorprender a nosotros. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya, bendito Dios. Ahora, si vemos esto, eso, denle una alabanza al Señor, hermano. Denle una alabanza al Señor.
Pero ¿cuál es la mirada que debemos dar hacia el mundo? Si nosotros miramos al mundo, el mundo no espera el arrebatamiento. Lo sorprenderá ese día del juicio. La gran tribulación comenzará. Aquel día unos serán sacados de este periodo de juicios, mientras que los impíos serán dejados para sufrir la ira de Dios, los juicios de Dios, ya que así lo afirma el Señor. Lo que la palabra de Dios nos muestra en este libro de Mateo, sobre todo cuando vamos a Mateo versículos 42 al 44 del mismo capítulo 24, habla de velar y estar listos. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. O sea, en vista de que nadie sabe cuándo ocurrirán todos estos eventos de los que hemos venido, por supuesto, hablando desde que comenzamos las lecciones de Mateo 24, el Señor nos exhorta a velar con el fin de estar listos cuando todo esto ocurra y no nos sorprenda sin que estemos preparados para ello. Ahora, es obvio que el ladrón no avisa cuando se presentará a robar a la casa. No creo que lo llame y decir: buenas tardes, disculpe, ¿va a estar a las 5 de la tarde en su casa? ¿Por qué? Es que quería ir a robarles ahora. Eso no existe, ¿no? Eso es una locura, ¿ya? Entonces, imposible que el ladrón haga eso. Por ello, no le queda otra cosa al dueño de casa que estar listo, que estar preparado. Y de igual forma, nosotros debemos estar preparados para que cuando suene la trompeta final, lo puedo decir así, o cuando esa trompeta final sea tocada, nosotros podamos reunirnos con nuestro Redentor en las nubes, escapando así de esta gran tribulación y no ser parte de los juicios que vendrán. Por ahí hay muchas hipótesis, ¿no? Y hay gente que dice: no, si igual vamos a pasar la gran tribulación nosotros. Es que es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque si Jesús murió y pagó por su vida, por mi vida, y nos justificó ante el Padre, ¿por qué tenemos que recibir los juicios de Dios? Si recibiéramos los juicios de Dios y pasáramos la gran tribulación, entonces significaría que la muerte de Cristo en la cruz no fue suficiente. Hay muchas cosas que deben analizarse cuando alguien habla de ese tipo de cosas, que la iglesia pasará por la gran tribulación. La Biblia nos enseña que seremos rescatados de la ira venidera. Entonces vemos a través de las señales que este tiempo se acerca rápidamente. Pablo ya escribió y escribió bastante acerca de esto y le habló a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Les dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en cuanto al arrebatamiento, no encontramos en la Biblia ni una sola señal de aviso. No es que nosotros digamos: no, el arrebatamiento va a venir justo después de esto. No, hay señales sí que nos marcan que está cerca, pero no hay ninguna señal que nos diga después de esto en media hora más, después de esto en una hora más, después de esto en 2 días más, después de esto en 1 año más. No encontramos ese tipo de señales. Será repentino. Lo mismo sucedió con el momento exacto de Pentecostés. Hagamos un ejemplo allí. Era desconocido para los discípulos en qué momento vendría el Espíritu Santo. Ellos sabían que vendría, pero no sabían cuándo vendría. Esto fue repentino. El Espíritu Santo vino desde el cielo sobre los discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés
Y así de rápido también, por supuesto, sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Toda la tierra será envuelta en una profunda oscuridad espiritual cuando la iglesia se haya ido. La iglesia será arrebatada, será quitada y será en un momento repentino, como dijimos, que quizás nosotros no sabemos con exactitud, pero por las señales sabemos que está a las puertas. Por eso la pregunta que realmente debería inquietarnos ahora es: ¿en qué situación nos encontramos actualmente como iglesia del Señor? Esto es como preguntarnos en qué condición espiritual estamos hoy como iglesia del Señor. Si hablamos en forma general, podríamos nosotros decir, tenemos un montón de errores como iglesia, un montón de falencias como iglesia. Y como en forma personal, ¿cómo estamos? ¿Por qué lo digo así? Porque usted puede mirar a la iglesia y decir, yo veo muchos errores en la iglesia. Entonces significa que usted está bien. ¿Cómo está usted entonces espiritualmente hoy? ¿Se está preparando activamente? ¿Anhela realmente de corazón la venida de Cristo? Recuerde que el libro de Apocalipsis dice, el Espíritu dice ven. La iglesia dice ven. El que oiga diga ven, Señor. Recuerdo hace muchos años atrás estuve en un local, me invitaron a una iglesia, un local muy pequeño, había más o menos unos 40 personas. Y prediqué acerca de esto y tomé el pasaje de Apocalipsis y recuerdo que hice un ejercicio con los hermanos. Le dije, vamos a orar en base a este versículo de la Biblia de Apocalipsis. Y vamos a pedirle en este momento al Señor que venga por nosotros. La gente se asustó. Esto es un ejercicio que usted debe hacer. ¿Qué pasa si usted hoy, en este momento, le pide al Señor que venga? Yo sé que algunos dirán, no creo que me responda a mí. O sea que está peor de lo que yo pensaba. Quiero que entienda esto. Esto es algo para que analicemos solamente. Si nosotros nos preparamos activamente, anhelamos de corazón que el Señor venga, puede venir por su iglesia o puede venir individualmente. Recordemos lo que Pablo dice en un momento. Estoy puesto en estrecho. No sé si partir hoy mismo y estar con Cristo o quedarme por causa de vosotros. O sea, Pablo decía, estoy listo, estoy preparado, me gustaría irme ahora mismo y estar con Cristo, pero por causa de vosotros estoy puesto en estrecho. Cuando nosotros analizamos desde esa perspectiva nos damos cuenta que no estamos tan bien como creíamos. Y como iglesia debiéramos estar constantemente preparándonos. O sea, preparándonos constantemente. Veamos otro punto aquí que nos puede ayudar a entender más. Versículos 45 al 47. Aquí habla el Señor Jesús de un siervo fiel y prudente. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué es lo que trata de hacer el Señor Jesús aquí para enseñarnos? Él trata de dejar bien clara dos cosas y es referente a lo que ha anunciado respecto, por supuesto, al futuro. Lo primero es que todo esto que ha hablado, lo del fin del mundo, lo del arrebatamiento, lo de la venida del Señor, la gran tribulación, todo aquello que ha hablado, ciertamente va a ocurrir, va a suceder. Lo segundo es que nadie sabe el día y la hora,
Por tanto, si nadie sabe cuándo Él regresará, ni mucho menos puede predecir una fecha, cuándo eso ocurrirá, de allí entonces que la actitud correcta es estar preparado para su regreso repentino y estar preparado en todo momento. En todo momento. Pedro por allí dice, mientras yo dormía, no sé si fue Pedro, ayúdeme usted, mientras yo dormía mi corazón velaba. Yo lo único que sé es que cuando yo duermo ronco. Del corazón ahí a veces. Yo no sé cómo lo hace usted. Cuando se duerme, usted está velando en su corazón. Lo estoy lanzando de esta manera como una forma jocosa, pero de verdad, hermano querido, yo sé, y cuando voy a dormirme, yo sé que puede que al otro día no despierte. Porque estoy en las manos de Dios. Algunos se acuestan y dicen, ay, mañana ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer mañana? Es lógico, es natural ver qué hay que hacer mañana. Es muy natural, pero aún así, aunque yo dejo algunas cosas ya claras para el día siguiente, yo sé que al acostarme puede que no llegue al próximo día. Y no es un temor ni un miedo, sino que mi corazón está tranquilo, estoy en las manos de Dios. Si el Señor quiere llevarme, me lleva. Si el Señor quiere dejarme, sigo trabajando. O sea, esa es la perspectiva. Pero ¿cuánta gente se va a dormir en la noche con un miedo y un terror tremendo de morirse y no estar a cuenta? Aquí es donde nosotros debemos analizar muy, muy profundamente. Los puntos importantes que de alguna manera podemos ver que Jesús marca con esto es que debemos creer que esto va a ocurrir. Y si creemos que esto va a ocurrir, nosotros debemos vivir preparados para que cuando esto ocurra, podamos volar a la presencia de Dios. No usted y yo en el sentido de yo poder volar, sino que Él nos lleve a su presencia y no seamos sorprendidos en pecado. No seamos sorprendidos en pecado. Todos los días en la realidad humana pecamos, de una u otra manera. Por eso es muy importante que cuando nosotros estamos en presencia de Dios, lo primero que hagamos es pedirle perdón al Señor por lo malo. ¿Ha pensado hoy día, hagamos un ejercicio, ¿ha pensado mal de alguien hoy? Sí, dice usted. ¿Ha hablado mal de alguien? Sí. No voy a decir que ha querido pegarle a alguien, no, eso no creo, un cristiano no hace eso. Pero por si acaso, pida perdón también por si acaso. O sea, podemos nosotros hacer esta observación en nuestra propia vida y darnos cuenta que pecamos todos los días y eso debemos pedirle perdón a Dios. Y eso es estar preparado, entendiendo que Cristo viene en cualquier momento. Lo mismo es para los matrimonios. Cuando hay algún tipo de problema, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está hablando en realidad de reconciliarse, de perdonarse, para que no los encuentre en esa condición. Entonces aquí el Señor recalca la importancia de estar preparado. El Señor nos presenta la conocida parábola del siervo fiel y prudente. La parábola hace referencia a un hombre que se fue de viaje y decidió, por supuesto, dejar su casa, sus bienes, a cargo de un mayordomo, el cual le llama siervo. Y la palabra siervo se traduce del griego doulos y literalmente significa esclavo. Entonces, lo que hizo el dueño de la casa, que se fue por supuesto de viaje, fue a dejarle sus bienes a cargo a este esclavo capaz de administrar todo. Y es obvio, por supuesto, que este tendría que ser un mayordomo fiel y también prudente. Y por ello el Señor le pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces, de este versículo podemos aprender unas cosas que
en cuanto a la manera correcta de estar preparados para la venida de nuestro Señor. Lo primero es que el siervo que espera a su Señor debe ser fiel y prudente. Usted no puede estar haciendo cosas truchas. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo viene su Señor. Si usted hizo algo trucho hoy día y el Señor aparece en la noche, por favor, dame las cuentas. Ay, ¿se las puedo dar mañana? Entiéndame eso. O sea, el siervo fiel y prudente. Entonces la palabra fiel se traduce del griego pistos. La misma palabra que se traduce en ocasiones como fe. O sea, mostrándose que la fidelidad a Dios debe ir acompañada de fe. La fidelidad es una cualidad de la cual, por supuesto, se desprenden otras virtudes que hacen que la persona sea más confiable, tal como lealtad, perseverancia, amistad. También podríamos decir que la confianza nace allí en esta realidad. Ahora, también el siervo que espera a su Señor debe ser prudente, y esta palabra se traduce del griego fróminos, lo cual se refiere a una persona cuerda, sensata, capaz de realizar una tarea. Entonces, de esta forma, los creyentes debemos ser personas fieles y prudentes. Debemos vivir en este mundo fieles y prudentes al Señor, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo viene Él por nosotros? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despilfarrar nuestra vida y vamos a darnos, como dice, ¿cómo podríamos decirlo así? Nuestras libertades y cuando sepamos que venga y nos arreglamos. No sabemos cuándo viene. En cualquier momento aparece por su pueblo. Hay un concepto, y he hablado con mucha gente, no sé si será muy grande el porcentaje de cristianos que piensan de esa manera, porque claro, algunos dicen, no, es que la venida del Señor ahí le vamos a ver, pero estamos hablando del arrebatamiento primero. Y cerrar de ojos. ¿Sabe que usted, espontáneamente usted abre y cierra sus ojos? Usted no se da ni cuenta cómo el cerebro le envía la señal a sus párpados para que se cierren y se abran. Increíble. Y es algo totalmente instantáneo. ¿Cuánto se demora? Fracciones de segundos. ¿Puede usted manejar eso? Claro que sí. Puede. Voy a cerrar los ojos. Los cierra, los abre, perfecto. Pero se fija que cuando usted ya no quiere cerrarlo o abrirlo, los ojos siguen funcionando sin problema. Esta es la realidad. Fracciones de segundo. Entonces, lo otro que se observa aquí en este versículo es que el siervo debe ser administrador fiel de los dones, de las habilidades de su Señor, que las que le ha confiado, las que le ha dado. ¿Para qué? Para que de esa manera entonces beneficie a sus consiervos, a aquellos que están a su lado, a aquellos que están a su alrededor. Recordemos que el Señor puso a este esclavo sobre su casa. ¿Para qué dice? Para que les dé el alimento a tiempo. O sea, está hablando de otras personas que están bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, bajo su tutela. Significa entonces que este siervo no tan solo va a darle cuenta a su señor, sino que tiene que tener un buen trato con los que tiene bajo su autoridad. Por tanto, debemos en este sentido tener cuidado, porque los dones que se nos han dado, en esta podríamos llevarlo, la autoridad que se nos ha dado, debe ser entonces realizada en la forma correcta. Y ahí entonces donde Jesús nos dice que nosotros debemos estar velando.
esperando la venida de nuestro Señor, siendo fieles a Él, prudentes en este mundo y buenos administradores de los dones, de las habilidades, de los talentos que el Señor nos ha dado, los cuales deben ser puestos siempre al servicio de Dios y al servicio de su pueblo. Pensemos por un momento. Usted es un creyente, es un hijo de Dios, un cristiano. El Señor ha depositado en usted confianza, ha depositado dones y talentos y usted no viene a la iglesia. Menos trabaja en la obra. Entonces, ¿qué cuenta le va a dar al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor cuando le pregunte por los dones que Él le entregó? Y usted va a decir, pues yo no tenía idea que tenía dones. El Señor le ha dado a usted para que le sirva, para que usted trabaje en la obra, para que haga lo que debe hacer. Y mientras eso hace, entonces usted está esperando que venga su Señor para poder evidenciar que usted ha hecho lo que el Señor le pidió. Entonces, Jesús dijo que aquel siervo, cuando Él regrese, lo encontraría haciendo así. O sea, lo encontraría haciendo lo que Él le pidió que hiciera. Hablando del siervo fiel y prudente. O sea, si usted es un siervo fiel y prudente, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y Él dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, el que fue fiel en lo poco, como Pablo también lo ministra, también será fiel en lo mucho. El Señor promete ponerlo sobre todos sus bienes, y esto hace referencia a las muchas recompensas que le esperan a aquellos que sean fieles hasta el final. Por allí también en Apocalipsis dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahí también por allí hablo algo de la corona, ¿no? No sé cómo dice ahí, algo de recibir la corona. Se me fue ese versículo, alguien me ayuda, no sé, está en Apocalipsis. Pero puede que usted lo tenga ahí en su mente y lo vamos a dejar ahí cuando lo encuentre. Ahora, un siervo fiel y prudente es el que el Señor desea que nosotros seamos. Pero también hay un siervo infiel e imprudente. Y aquí tenemos que analizarlo. Veamos lo que dice versículos 48 al 51. Mateo 24, versículos 48 al 51. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Ha pensado alguna vez usted? Dice, parece que el Señor no va a venir todavía. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos todo lo contrario al siervo fiel y prudente. Todo lo contrario a ese siervo que recibe la aprobación de su Señor. Y aquí vemos entonces al siervo infiel e imprudente. Según la parábola, este siervo es aquel que piensa que su Señor tardará mucho tiempo en venir. ¿Qué le pasa a usted cuando se olvida de que el Señor puede venir en cualquier momento? Usted se relaja, ¿cierto? Se relaja. No voy a ir al culto hoy día. Esta semana no voy a ir. El otro mes voy. Cuando pase la pandemia. Y comienza a relajarse de tal manera que comienza a vivir en una forma diferente. Y no tan solo en una forma diferente
en lo que acostumbraba a hacer, sino también una forma diferente para Dios. Antes oraba mucho, leía mucho, ahora no ora tanto, no lee mucho, a veces casi nada, y todo comienza a cambiar. Entonces aquí habla de que este siervo infiel e imprudente piensa que su señor va a tardar mucho, entonces comienza a golpear a sus consiervos, comienza a beber, comienza a malgastar los bienes de su amo. Esto es como utilizar los talentos y los dones que Dios le ha dado para servirle a él, utilizándolos en otra cosa. Entonces comienza usted a malgastar los bienes de su amo. Por tanto, el siervo imprudente que piensa que su señor no viene, que piensa que en realidad la segunda venida o el arrebatamiento no va a suceder, que está muy lejano, y por ende entonces vive deshonrosamente en el pecado, en la maldad. Después voy a disfrutar la vida, después voy a la iglesia. Todavía no. ¿Cuántas veces le ha dicho a alguien que usted lo invita a la iglesia, hermano, ¿cuándo va a volver a la iglesia? Todavía no, dice, todavía no. Más adelante, todavía no. Hermano, el Señor puede venir en cualquier momento. No creo. Este es el problema. Ahora, de esto, Pedro nos habló de en una de sus cartas advirtiendo que vendrían primero burladores que señalarían que el Señor ha retrasado su promesa, ha retrasado su retorno. Cuando leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán, ¿qué cosa? Burladores, o sea que se burlan de que nosotros digamos que el arrebatamiento, estos están locos estos evangélicos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿a dónde está tanto que hablaban del arrebatamiento? Todavía no sucede, así dicen ellos. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas, dice, permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, nunca ha sucedido eso y no va a suceder, dicen ellos. Entonces, la burla hacia lo que la palabra de Dios dice. Pero ya vimos al principio de este tema que Jesús dijo que podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, todo lo que usted pueda ver, toda la realidad que usted ve, puede pasar todo eso. Pero la palabra de Dios no pasará. O sea, se cumplirá sí o sí, le guste a usted o no le guste, se cumplirá la palabra del Señor porque es fiel y verdadera. Ahora, estos hombres no tan solo se confían que el Señor va a retrasar o ha retrasado su regreso, sino también hacen burla de esto, sin saber que esta supuesta tardanza es solo un tiempo de gracia que se les da para que se arrepientan, para que escapen del juicio final. Entonces ahí está el problema. Pedro nuevamente vuelve a marcar en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10, marca Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Buena confirmación de Pedro, ¿no? Sin embargo, muchos viven descuidadamente, pensando que el Señor va a tardar mucho tiempo en regresar. Ellos piensan que el Señor no regresará por segunda vez. Y piensan que todavía hay tiempo para arrepentirse más adelante y que la muerte o la segunda venida nunca los sorprenderá. El problema, hermano querido, es que un día serán sorprendidos cuando menos lo esperan y serán castigados por su maldad. Hágase esta pregunta. Creo que es bueno analizarla. ¿Cuándo morirá usted? No lo sabe. Pero ¿cómo no va a saber? ¿Sabe la fecha de su nacimiento y no sabe la fecha de su muerte?
Nadie sabe cuándo va a morir. Ahora, yo sé que nadie quiere morir. No creo que haya alguien aquí que quiera morir. Pero nadie sabe cuándo va a morir. Tampoco sabemos cuándo Él vendrá. Como dije, puede venir individualmente o puede venir por su iglesia. Cual sea la situación, si usted es un creyente, es un hijo de Dios, si el Señor viene por usted antes del arrebatamiento de la iglesia, ni se preocupe. En el arrebatamiento usted se levanta. Y si está vivo para el arrebatamiento, el Señor se lo lleva. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos velar y estar atentos, esperando el regreso del Señor. Y el apóstol Pedro nos muestra la manera correcta de hacerlo, o sea, tratando en realidad de asemejarse o asemejando, podría decir la palabra, asemejándose a lo que Jesús nos había dicho anteriormente. Veamos primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Quiero terminar ya con esta cita. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las Escrituras o a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, si nos damos cuenta, el siervo malo, de lo que habló Jesús, fue sorprendido por su Señor viviendo indignamente y maltratando a sus consiervos. Mientras que el siervo fiel y prudente hizo lo contrario de este siervo malo, hizo lo que el Señor le había pedido. Y ahora Pedro nos dice que debemos vivir sobrios, es decir, no controlados por los deleites temporales de este mundo, y debemos estar velando en oración. Aparte de esto, debemos ser fieles administradores de todos los dones que Dios nos ha dado y nos ha otorgado, manteniendo por supuesto el amor fraternal hacia los demás hermanos. Si vivimos de esta manera, siempre esperando su regreso, siempre conscientes de que Él regresará, no tendremos nada de qué avergonzarnos cuando Él regrese por nosotros. Cuando suene la trompeta, usted volará a la presencia de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta verdad constituye, hermano querido, el gran énfasis del discurso del Monte de los Olivos. Es en consecuencia el discurso que tiene, por supuesto, importantes aplicaciones para nosotros, para nuestra vida y sobre todo en la hora actual. Aunque haya también una interpretación específica para la gente que vive o que vivió en el tiempo pasado, pero también hay una realidad para nuestro tiempo. La gente que vive esperando la venida del Señor y que por supuesto un día también vendrá Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros hoy necesitamos estar velando y orando, pidiendo al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija y permitiéndole a Él que nosotros podamos ser fieles, en el sentido de que Él nos ha entregado dones y talentos para poder hacer la obra de Dios. Y cuando le permitimos actuar sobre nuestra vida, entonces lo que hacemos es ser fiel al Señor.
Si usted cree en la palabra de Dios, entonces tenga por seguro que todo lo que Él dice acontecerá, sucederá. Y ahora solamente esperamos que Él venga por su iglesia. Y mientras tanto, somos fieles a Él y somos fieles administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, por ministrarnos hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que cada uno de tus hijos, Señor, pueda hoy ser alertado y que esta palabra, Señor, pueda provocar en sus vidas un despertar, Señor. Ayúdales para que confíen en ti, para que pongan su fe en ti, para que crean a tu palabra, porque estamos en el tiempo final, Señor, y en cualquier momento tú vienes por nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra a nuestra vida y corazón. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y te honramos en esta noche para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.